Luego ahora abrir sus Biblias. Y algunos me miran extrañados. No dije sacar sus celulares, guarden sus celulares, ¿ya? Saquen sus Biblias de papel. Entonces, vamos a leer el capítulo 20 del libro de los Hechos, que es lo que nos corresponde hoy día. Hechos capítulo 20. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, y habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió, y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quíos, y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones.
pero de ninguna cosa hago, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Este es uno de los capítulos más emocionantes, no solo del libro de los Hechos, sino de todo el Nuevo Testamento. Hay varias razones para que esto sea así. La primera de ellas es que, por supuesto, hay vínculos espirituales y por eso nos llamamos hermanos, ¿no? Todos los que creemos en Jesús nos reconocemos como hermanos. Pero hay un aspecto que algunos quisieran evitar o ignorar, y es el hecho de que se establecen vínculos, lazos humanas, de amistad, de reconocimiento, de cariño, como es debido y como se espera que ocurra realmente. Entre el apóstol Pablo y algunos de sus discípulos ocurrió esto. Especialmente ahora se ve entre aquellos que habitaban en la ciudad de Éfeso, donde él pasó como 2 años y medio. Fue una estancia larga y muy útil la que él tuvo ahí en Éfeso. Inicialmente, él había pasado por toda esa región que en ese tiempo se llamaba el Asia. Y no hay que confundir con el continente asiático que ahora nosotros reconocemos. El Asia, para los días del Nuevo Testamento, era lo que ahora nosotros reconocemos como el país de Turquía. En la parte occidental de Turquía. En esa región estaba esta ciudad muy importante
de Éfeso y se constituyó en una especie de centro de expansión del cristianismo hacia los otros lugares. Ahí cerca, cruzando solamente una lengua de mar, está Europa. Así que desde ahí fueron a Macedonia inicialmente y después a Grecia. Pero la primera vez que pasó Pablo, el Señor no le permitió quedarse en Asia y por tanto no estuvo en Éfeso. Fue en el siguiente viaje misionero que recién él llegó, pero no llegó como pionero. El primero en llegar ahí fue Apolos, como hemos visto en el capítulo anterior. Y después, a raíz de la apertura de puertas para el apóstol, él llegó a Éfeso. Y ahí predicó por largo tiempo hasta que ocurrió todo eso de los libros quemados y todo el alboroto que hubo y la reacción de las autoridades, de la comunidad judía y de la ciudad en general en contra del apóstol. Ahora, en su siguiente viaje, el apóstol, al estar volviendo, no quiere tocar o no quiere llegar hasta la ciudad de Éfeso. Llega hasta una ciudad costera cercana y hace llamar a los ancianos de la iglesia de la ciudad de Éfeso para hablarles, para encomendarles. Y este hecho, registrado por Lucas aquí en el capítulo 20 del libro de los Hechos, es para nosotros de suma importancia. Gracias a esto, nosotros tenemos todos los principios necesarios para saber cómo conducirnos en la actualidad, en ciertas circunstancias. Porque no todas las etapas son iguales. Y el libro de los Hechos nos muestra toda esa escala, todo ese proceso y las diferentes etapas que lo componen para ver cómo se desarrolla naturalmente la vida de la iglesia. Esto también está plasmado en los evangelios, cuando el Señor Jesús llama a sus discípulos y les da diferentes encomendaciones de acuerdo a lo que estaban haciendo también. Si ustedes recuerdan, en el primer encuentro que tuvo con los que llegaron a ser sus discípulos, halló a los pescadores y les dijo: síganme y yo les voy a hacer pescadores, pero de hombres. Es decir, iban a dejar su trabajo natural con un trabajo espiritual y que es comparado, el Señor convierte el hecho en una metáfora y les dice: ustedes van a ser pescadores de hombres. Alguien malicioso podría pensar: un pescador de un hombre es un engañador, ¿no? Alguien que va a enlazar a un hombre. Bueno, felizmente el tipo de pesca que tenían los que estaban alrededor del mar de Galilea era con redes, no con anzuelos. Así que no se trata de ese tipo de pesca, ¿no? De engatusar o algo, de engañar con un anzuelo. Se trata de atrapar. Eso es lo que hacen las redes. Las redes son extendidas en el mar y entonces los peces que normalmente están organizados en cardúmenes quedan atrapados en las redes. Y cuando las redes son sacadas del agua, ahí están los peces y otras cosas más, ¿no? A veces se quedan algas o basura que hay en el agua, lo que fuera. Hay que escoger a los peces. Esa es la primera etapa y ese es el primer mandato ya anunciado por el Señor Jesús en los albores de la misión cristiana. Pero luego también encuentra a otros pescadores y les dice que les iba a encomendar
de acuerdo a lo que estaban haciendo. ¿Y qué estaban haciendo los otros pescadores que Jesús halla? No estaban pescando como los primeros, estaban remendando las redes. Porque ¿saben qué? Lo que ocurre cuando se sacan peces del mar, esos peces sufren una mutación, se convierten en ovejas. No en lo natural. En lo natural los peces se convierten en pescados, ¿no? Y los pescadores los venden y la gente se los come. Pero en lo espiritual, los que eran originalmente peces se convierten en ovejas. Ya no necesitan pescadores. ¿Qué necesitan las ovejas? Pastores. Ok, muy bien. Y por eso el apóstol apunta a hablar en este último momento con los ancianos o pastores de la iglesia de Éfeso. Los ancianos son pastores. En la iglesia esa es su labor. Y esa es su encomendación. Y por tanto el apóstol quiere hablar con los pastores que él mismo había constituido en Éfeso para encargarles de nuevo algo que ellos posiblemente ya tenían que saber en general, pero en específico ahora les dice: ustedes tienen que prestar mucha atención y tienen que hacer algo. De eso trata este capítulo. Hay otras labores, otras funciones que están representadas por los otros apóstoles también y por las otras etapas en el desarrollo de la iglesia. Pero aquí, este es el punto. A veces, ingenuamente, nosotros pensamos en que la iglesia es una entidad representada por un cuerpo que ya es perfecto. Y si hay algo que la iglesia no es eso, no es perfecta. La iglesia está compuesta por gente imperfecta, es decir, por nosotros. Ninguno de nosotros es perfecto. Lejos de la realidad. Más bien somos bastante deficientes. Y el hecho, a veces difícil de aceptar, es que la iglesia está compuesta por pecadores, arrepentidos y redimidos, pero que todavía están luchando en esta vida para caminar en la sombra o a la sombra del Señor. Y el andar del cristiano está lleno de tropiezos. Esa es la realidad. Ingenuamente a veces pensamos que todo va a ser como un tren sobre rieles, que se desliza sin mayor dificultad. O como esos niños que patinan sobre rueditas, ¿no? Y entonces se desplazan con tanta facilidad. Sí, cuando el terreno, cuando el piso está llano. Pero no es así. El Señor Jesús mismo, al llamar a los discípulos, les dijo que vinieran por el camino angosto. Y les dijo que iba a ser difícil. La vida cristiana es difícil no solo para el individuo, es difícil también la vida en comunidad. Porque cuando llegamos a la iglesia y nos integramos en ella, somos los pecadores que el Señor ha llamado, que estamos en el proceso de ser cambiados por Dios. Pero no hemos cambiado totalmente, y algunos han cambiado tan incipientemente que parece que no hubieran cambiado. Por eso necesitamos una y otra vez volver nuestros ojos a Jesucristo
y reconocer que su obra no ha concluido, ni con nosotros, ni con la iglesia en total. Ahora, hay problemas con nosotros, hay problemas con la iglesia, como el conjunto de nosotros, pero también hay problemas y hay peligros de afuera. Veamos lo que el apóstol les dice. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. En la otra versión dice que no tendrán compasión del rebaño. El no tener compasión es aprovecharse de el otro cuando está en su momento de debilidad, de carencia, de desatención, de fragilidad, de vulnerabilidad. Y a todos nos llega el momento de estar así. Quedamos vulnerables y entonces se nota si la persona que está a tu lado es otra oveja o es un lobo. Porque hasta ese momento el lobo estaba cubierto con piel de oveja. Pero una vez que no necesita la piel, se quita la piel y además te muestra sus colmillos, ¿no? Hermanos, hay algo que no podemos hacer solos, individualmente. Necesitamos el conjunto de la iglesia para defendernos, estar articulados. Pero eso implica también el reconocimiento de aquellos que tienen la función de cuidar de las ovejas. Esos serán los ancianos. ¿Ya? Los pastores en el Antiguo Testamento, tal como nos lo señalan varios pasajes, entre ellos especialmente el Salmo 23, reconocen que hay alguien que tiene que cuidar. Las ovejas por sí mismas no se pueden cuidar. Por eso, asumiendo la mentalidad de oveja, el rey David, autor del Salmo 23, dice: Jehová es mi pastor, Él me cuida. Nada me va a pasar, nada me va a ocurrir. Ya, Él tiene con qué defenderme, tiene una vara y un cayado. Así que con eso estoy tranquilo. Jehová es mi pastor. Esa es la primera instancia. Pero Dios ha querido que también entre nosotros algunos asuman la función de cuidadores de los otros. Y el premio para aquellos cuidadores no está dado aquí en la tierra. Y las ovejas no le van a entregar una medalla al mérito. Y si lo hacen, en realidad va a ser simbólico nomás. Ya nadie tendría que estar esperando los honores y reconocimientos humanos, eso es secundario. El premio de los tales está reservado en los cielos. Y el Señor va a premiar. Y el apóstol Pedro dice que el Señor Jesús se identifica a tal punto con los pastores o ancianos que le llama a él el príncipe de los pastores. De que nadie tan pastor como Jesús. Jesús es el buen pastor. Así que si alguien quiere la buena obra de cuidar a sus consiervos, a las otras ovejas, en realidad está entrando en un oficio noble. Oficio que es ejercido por el mismo Señor Jesús. Pero ahora, respecto a la labor, aquí el apóstol quiere hacer un llamado de atención.
Les dice en primer lugar, en versículo 28, por tanto mirad por vosotros. En la otra versión dice, por vosotros mismos. Es decir, tengan cuidado. Un pastor también puede ser agredido por un lobo. Un pastor también puede ser mordido o atacado y hasta asesinado por un lobo. Tiene que estar con cuidado. Tiene que saber que hay peligro. Y por eso, otra vez yendo a Pedro, él dice que estemos atentos porque nuestro enemigo, como león rugiente, ahora se ha cambiado la metáfora, ¿no? De lobo a león rugiente, anda buscando, rodeando a quien devorar, dice él. ¿Ya? Nadie se tiene que extrañar de la agresión demoníaca, diabólica del enemigo contra la iglesia, contra el rebaño del Señor o contra los siervos del Señor. Así que miren por ustedes mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Obispo no era una palabra religiosa en ese tiempo, significa sobreveedor o supervisor, o el que está en un lugar más alto para mirar y cuidar. En esa antigua tira cómica o dibujo animado para la televisión del Correcaminos, ¿se acuerdan? Había el chacal, el lobo que anda queriendo comerse, ¿no? ¿Y cuál era su enemigo, su archienemigo? El perro pastor, era en ese caso un pastor ovejero inglés, ¿no? Lanudo, que estaba ahí en un peñasco mirando, cuidando al rebaño. Y todo el dibujo animado ese, en los cientos de capítulos que tiene, es sobre lo mismo, ¿no? Cómo el lobo trata de engañar y lograr tomar una oveja. ¿Ya? Pero el obispo, el sobreveedor, está cuidando. Ese es el encargo. Dice, para apacentar la iglesia del Señor. Y hay que recordar esto, la cual Él ganó por su propia sangre. No es extraño escuchar a algunas personas hablar muy mal de la iglesia, en general, de la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo, en su definición más básica, es aquella comunidad compuesta por los que saben que han sido redimidos por Dios y que comparten la fe y la religión. Recuerden que religión no es mala palabra, en la Biblia es buena palabra. Es decir, que comparten los actos que en comunidad se realizan para dar gloria al Señor. Entonces la iglesia es de Jesucristo. Y algunas personas muy sueltas de cuerpo hablan mal de la iglesia, ¿no? Y le ven todas las fallas. Pero todavía yo no conozco a un novio a quien se le pueda decir, oye novio, oye fulano, ¿por qué no nos reunimos a tomar un cafecito y vamos a hablar mal de tu novia? ¿Qué te parece? ¿Qué tal? ¿Cómo sería esa proposición? ¿Cómo reaccionaría una persona decente? Un novio que se le haga esa propuesta. Sí, va a rechazar, se va a molestar y tal vez te va a decir, si ese es tu propósito, yo no quiero seguir siendo tu amigo. Yo no quiero estar con alguien que habla mal de mi novia. Bueno, el Señor Jesús ve a la iglesia así.
El Señor Jesús no es ingenuo y no cree que somos perfectos e inmaculados y que como comunidad, como iglesia somos intachables. Él sabe que no somos así. Por eso en Efesios capítulo 5 dice que el amor de Jesucristo hacia la iglesia hace que Él haya dado su vida por la iglesia y que haga todo el trabajo para presentársela ante sí mismo sin mancha ni arruga. Es decir, hasta el traje le plancha, ¿no? Para que esté perfecta. Entonces, ¿tiene la iglesia fallas? Claro, tiene. Pero ahora el Señor nos está desmanchando y planchando para que estemos bien presentables ante Él. Bueno, eso ha comenzado con este hecho. Dice que dio su propia sangre. Él ganó a la iglesia con su propia sangre y hace todo para presentársela ante sí mismo perfecta. Y así va a ser el día de las bodas del Cordero, ya que es nuestra esperanza escatológica. El apóstol dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y entonces quizás la clave esté en pisarle el pie al otro para ver si llora, chilla, se queja o aúlla. Y si aúlla, había sido lobo, ¿no? Eso sería más fácil, digamos, si el asunto fuera natural. Pero no es natural, así que es difícil. Hay otras pruebas que nos enseñan diferentes lugares del Nuevo Testamento para reconocer al que es genuino y al que es falso, al que está disfrazado y que se ha infiltrado con mala intención. Pero ese no es todo el peligro. Miren, versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. El peligro está entre nosotros también. Y es posible que hayan algunos que nosotros consideramos nuestros y que ellos mismos crean que lo son, pero que realmente no lo sean y que después manifiesten que su corazón nunca fue transformado. Si hay algo peligro, hay un peligro en la iglesia que resulta sumamente motivo de temor. Es el hecho de que el poder engolosina a las personas. En ningún otro lugar, como en la iglesia, el poder es una tentación. Un par de siglos más tarde, la iglesia dejó de ser perseguida. En el año 333 para adelante, cuando empezaron los cambios y finalmente la religión cristiana llegó a ser la religión oficial del imperio. No había más persecución. El imperio, el Estado, se convirtió en promotor de la iglesia. Las cosas cambiaron y entonces todas las barreras que antes habían se eliminaron. Antes, para ser cristiano, uno tenía que saber que su vida estaba en peligro. Pero después de eso, con Constantino para adelante, ser cristiano era una buena recomendación para progresar en la vida. ¿Qué ocurrió entonces? La iglesia dejó de mirar en el espejo que Dios quiere que se mire. ¿Cuál es ese espejo?
la palabra de Dios. Eso nos dice Santiago en su epístola. Los cristianos tenemos que ver un espejo. ¿Para qué se ve un espejo? Para saber cómo estamos, ¿no? Así, algunas personas pasan mucho tiempo mirándose al espejo y corrigiendo cualquier cosita, ¿no? En su peinado o en su maquillaje o lo que sea. Pero en general una mirada al espejo está bien, y esa mirada al espejo que Dios quiere que tengamos es en la palabra de Dios. La palabra nos dice, por reflejo, si estamos andando bien o no. Pero la iglesia dejó de mirar el espejo de la palabra, estoy hablando del siglo IV de nuestra era, y empezó a ver otro espejo. Y era el espejo de la iglesia. ¿Qué espejo era este? El imperio. Y la iglesia empezó a transformar su figura de acuerdo a la imagen que veía en ese otro espejo, el espejo del imperio. Y empezó a tomar la forma del imperio. Y de ser una comunidad, se convirtió en una pirámide de poder, con un monarca en la punta superior. ¿Ya? Y así ha nacido el papado. Y todas las otras desviaciones. Pero no quiero hablar de eso expresamente. Lo que quiero decir es que la tentación de abrazar, de hacerse con el poder, está en la iglesia. El maestro de escuela dominical que quiere actuar despóticamente está empezando a ceder a esa tentación del poder. El diácono que tiene que disponer de los bienes, de los recursos de la iglesia, y quiere hacerlo sin consultar y sin reconocer los propósitos de Dios y escuchar a los hermanos, y dice, yo soy diácono, está resbalando. El presbítero, el pastor, nadie está a salvo de por sí. Cada uno necesita volver otra vez, dejando de mirar ese espejo maligno del imperio y empezar a mirar el espejo de la palabra. Hermanos, todos necesitamos una y otra vez de la ayuda de los otros hermanos para ponernos el espejo en la cara y ver si estamos con buena conducta en este sentido. De nuevo tenemos que ver que por el reflejo del espejo de la palabra, la iglesia siempre sea una comunidad de hermanos donde nos podamos mirar y reconocer. Si tú eres creyente en Jesucristo, eres hijo de Dios y te voy a respetar como a un hijo de Dios. Y yo también soy. Somos iguales. No hay jerarquías. Hay rango, pero no hay jerarquía. Es decir, no hay autoridad por santidad implícita. Esa es la definición de jerarquía. Dice, de entre vosotros mismos se levantarán hombres para arrastrar tras sí a los discípulos. Hay una cosa muy importante. Nadie puede decir en términos absolutos que el otro es su discípulo. En términos relativos, en términos transitorios, momentáneos, claro, una persona que ha estudiado y que quiere enseñar al otro, toma al otro por discípulo y le enseña, hasta que el otro aprende.
Pero en el fondo de todo, realmente la verdadera relación es que cada creyente en Jesucristo se convierte en un discípulo del Maestro Celestial. Y el anhelo de nuestro corazón no tiene que ser mantener discípulos pegados a nuestras espaldas y siguiendo y haciendo lo que nosotros queramos. Ese no es el fin. Ahí se empieza a resbalar hacia el autoritarismo. El anhelo de nuestro corazón debe ser ayudar a cada hermano a poner sus ojos en Cristo. Y a veces llega el momento en que esa persona que pone sus ojos en Cristo deja de seguirte. Bueno, si estás siguiendo a Cristo, qué bien, qué bien. Ahora va a poder caminar a tu lado como iguales. Hermanos queridos, todo esto que estoy diciendo, no lo estoy diciendo por dar indirecta a nadie, porque realmente no veo nadie, no puedo pensar en nadie que merezca esa indirecta. No son indirectas, son directas para cada uno de nosotros. Todos, tú y yo necesitamos recordar, somos solo ovejitas, somos solo siervos del Señor, somos solamente pecadores redimidos por la sangre de Jesús. Ah, bueno, sí, pero yo ya tengo 40 años de antigüedad. Ya, sí, eres oveja vieja entonces, pero oveja nomás. Y nadie te va a quitar lo de oveja si es que lo eres, realmente. Hasta el día en que el Señor nos tome para sí, cuando nos llame a su reino de gloria. Pero ¿saben qué? No hay mejor cosa que ser oveja de Jesús. Porque entonces estamos en manos seguras. Versículo 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. El instructivo es velad, es decir, estén despiertos, estén atentos. Hay peligros para el rebaño, pero el rebaño está seguro mientras está dentro del redil de Jesucristo. El redil de Jesucristo es la iglesia. Sí, pero está llena de hipócritas, dice alguien. Sí, pues, ¿verdad? Pero hay espacio para uno más, así que ven nomás. No te hagas problema. Permite que el Señor toque tu corazón y lo limpie de esas cosas que todavía cargas y que seas más genuino. Abandona el pecado. Entrégate en las manos del Señor. Hermanos queridos, el libro de los Hechos tiene todavía muchas enseñanzas para nosotros, pero en cierta forma, al describir los viajes misioneros del apóstol Pablo que comienzan en el capítulo 13 hasta llegar a este punto, hemos alcanzado una cumbre de la revelación. Podríamos describir o titular toda esa construcción como la misión cristiana. Cuando Dios por el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo que he preparado para ellos. Esa es la misión. Sí, ¿qué tenían que hacer? Bueno, tenían que ir a buscar a los perdidos, tenían que predicar de Jesucristo, tenían que organizar las iglesias, tenían que establecer autoridades, tenían que ver cómo se desarrollaban y tenían que corregir los errores hasta este punto. Aquí ya está él, respecto a esta iglesia en específico, poniendo el punto final. ¿Cómo que les ha dicho? Yo ya estoy libre de la sangre de ustedes.
he hecho todo. Ustedes ya son responsables. Van a andar con Dios. Si andan tomados de la mano del Señor, ya está bien. Yo ya no puedo hacer más. Lo que podía he hecho y eso es suficiente. Ahora depende de ustedes. Caminen con Jesucristo. Ese encargo nos es dado a nosotros también. Todos nosotros. Pero es algo que va entrelazado. Porque en ningún caso significa ahora cada uno vea por sí mismo. Y listo. No, claro, hay que ver por sí mismo. Pero luego añade, y por los demás. Les ruego que hagan algo. Respetuosamente. Toquen la mano o el brazo de la persona que tienen al lado. Tóquenla. Claro, si es tu pariente es más fácil, pero si es un extraño, es decir, no es tu familiar, con todo respeto igual, tómenle el brazo. Y pensemos, y digámosle, tú no te vas a perder. Somos parte del rebaño. Caminemos juntos. Oye a nuestro buen pastor caminar delante de nosotros. Sigamos a Jesús. Tal vez alguien piense, sí, pero este de aquí al lado huele mal. Huele a oveja. Las ovejas huelen mal, ¿o no? Sí, no, son muy grato olor. Sí, pues, porque es oveja. Así hueles tú también. Pero juntos vamos a pasar por el salón de belleza del Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos porque aquí nos muestras que las preocupaciones que tú has tenido por tu iglesia se mantienen. El cuidado que tú has dado. Gracias, Señor, porque nosotros, igual que la iglesia de Éfeso, necesitamos afirmarnos en la fe de Jesucristo y caminar tomados de tu mano. Ayúdanos a hacerlo. Pero también, Señor, ayúdanos a recordar que la persona que tenemos al lado depende de que la agarremos fuerte, con cariño, en el vínculo del amor. Señor, construye en nosotros el concepto correcto de iglesia, el concepto que tú tienes, el concepto que está en tu palabra. Haz que nos veamos como lo que somos, en tu espejo. En el nombre de Jesús. Amén.